nuevo evento que ya les digo que es un éxito por la cantidad de asistentes, pero también por la calidad de los expositores que tenemos. Mi felicitación, primero que nada, por supuesto, para la Comisión de Seguridad Social. He saludado a todos, pero especialmente a su directora, la doctora Nadia García. Hemos grabado todos videos invitando han sido muy eficientes. ¿Sí? Por supuesto que tenemos también a las autoridades de la asociación, el doctor Facundo Castro, la doctora Patricia Trota. Este, Estamos como siempre, fíjense, ¿no? Qué relevancia lo que sucede tanto en derecho del trabajo, en el foro del trabajo, como en la seguridad social. A nosotros, una de las cuestiones que se va a tratar hoy, que es la aplicación del 770, nos tomó 7 años que la Cámara del Trabajo, a través del Acta 2764, la aplique. Les cuento a modo de anécdota que la primera vez que lo menciono públicamente, esto fue en el Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral en Mar del Plata 2019. Lo pueden ver cuando doy la disertación sobre la persona trans discriminada, también hablo del 770 en la segunda parte de la exposición. O sea que, ¿por qué les digo esto? Porque celebro esto y recuerden que nosotros somos la gota que orada la piedra. Hay que insistir, hay que difundir, hay que crear eventos, hay que generar eventos, hay que crear consensos para que a través de los consensos finalmente la justicia recepte lo que es la norma vigente, que es de orden público, ¿eh? No hace falta la petición expresa, es de orden público, se tiene que aplicar. Bien, una cosa más, si hay judiciales, los saludamos fraternalmente en su día. Hoy es el Día del Empleado Judicial a nivel nacional, así que le mandamos un cariño grande a todos los judiciales que estén. Sin más preámbulo, le voy a hacer la palabra, ahora sí, a nuestra máxima autoridad, a nuestra representante en el Colegio Público de Abogados y Abogadas, o Colegio Público de la Abogacía, como le decimos ahora, mi amiga personal, la doctora Patricia Trota. Hola a todos. Bueno, obviamente no soy la máxima autoridad de nada. Soy parte de esta gran agrupación que es la Asociación de Abogados del Fuero y estoy muy orgullosa de pertenecer porque soy una más de ustedes, porque soy una abogada litigante que como todos ustedes, o la gran mayoría, vive de la profesión. Así que bueno, quiero agradecerle a Nadia García, a Matías, a Mauro, a los expositores, Marcela Micame, Julia Toyos, Casiano, Alejandro Castellano, por esta generosidad de permitirme decir unas palabras. Como dice el doctor Altieri, la verdad es que todo el trabajo que hacemos es a pulmón, desde todos los espacios, para todas las luchas. Y bueno, les cuento brevemente que, como muchos de ustedes ya sabrán, hemos hace muy poquito tiempo presentado un petitorio a la Corte Suprema de Justicia del Consejo de la Magistratura para pedir, casi 400 firmas tuvimos para pedir la suspensión de plazos procesales para parir. Es un grupo de mujeres abogadas muy interesantes, y que en la actualidad estamos trabajando en un proyecto con toda la abogacía federal para lograr una suspensión de plazos con una sola ley a nivel nacional. Así que bueno, cada día estamos trabajando más por y para todos los abogados y las abogadas. Así que bueno, les agradezco mucho esta pequeña intervención y les deseo que tengan el mejor de los cursos de seguridad social, que sin ninguna duda está a cargo de los mejores. Les dejo un beso enorme, un abrazo. Gracias, Pato, gracias, Nahuel. Así que bueno, damos formalmente inicio a estas jornadas. Yo en particular agradecerle a las autoridades de la asociación por dejarnos en cada cosa que queremos, darnos el espacio, darnos el lugar con total libertad. Así que muchas gracias, Pato, muchas gracias, Nahuel. Y como bien comenzó diciendo Nahuel, además de que me unen 20 años de amistad con Nahuel, nos unen 20 años de carrera académica en la Facultad de Derecho, en la cual tuvimos una gran maestra, que es la doctora Estela Milagro Ferreiros, que siempre nos decía que luchemos por un mejor derecho del trabajo, que el derecho del trabajo no era un derecho de segunda. Bueno, vengo a invitarlos a que hagamos lo mismo con la seguridad social. No es un menor derecho y tenemos mucho para decir, y creo que lo vamos a decir en estas jornadas. Así que darles la bienvenida y voy a comenzar presentando a nuestro primer expositor. Es un amigo de la casa, un amigo de la asociación, es especialista en derecho laboral, es maestrando en derecho laboral, es asesor laboral sindical previsional de sindicatos, colegios profesionales, universidades, organismos de previsión social, es asesor de asuntos universitarios, es ex asesor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba, es asesor de la Comisión de Seguimiento e Interpretación del Convenio Colectivo del Sector Docente, es columnista del suplemento Leyes y Comentarios de Comercio y Justicia, es publicista, autor de doctrina, semanario jurídico, también de Microjuris, es codirector de la revista Conmigo de Microjuris, es diplomado en Derecho de la Seguridad Social, es docente de posgrado, es expositor, disertante, es asesor de ONGs,
es director de asesoría legal y auditoría interna de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, es apoderado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es profesional responsable de website y redes sociales. Aníbal, una vez más, estamos muy agradecidos de tenerte acá y bueno, sin más preámbulos, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a arrancar directamente con compartir unas diapositivas que yo tengo aquí, para que ilustren un poquito lo que vamos a charlar. Si se ve todo bien, me avisan por favor, así ya damos comienzo. ¿Se ve ¿Está viendo perfecto? bien? Bárbaro. Bueno, cuando salió el temario para este encuentro, me tocó a mí el tema del futuro de la seguridad social. Pero la verdad que cuando me puse a preparar el material, preparar esta exposición, me di cuenta que el título era bastante pretencioso. Pretencioso en el sentido de que no podemos predecir lo que va a suceder en nuestro país el lunes, mucho menos podemos predecir qué va a suceder en nuestro país a partir de esta materia que nos une. Entonces, por un lado, el título es pretencioso, pero por otro lado también me puse a pensar que el título es bastante amplio. El futuro de la seguridad social, ¿desde qué óptica? Desde las prestaciones, desde la demografía, desde lo judicial, desde la tecnología, desde lo legislativo. Bueno, en fin, es tan amplia la materia que, de acuerdo al corto tiempo disponible que yo he tenido, estructuré este módulo en 3 tópicos. Los vamos a abordar desde 3 ópticas diferentes. Uno, la tecnología. Otro, desde la demografía. Y por último, vamos a tocar algunos temas de litigiosidad. Vamos a hacer algún numerito rápido, porque, bueno, los que me conocen saben que estos son los temas que a mí me gustan y que son precisamente los que yo entiendo que hay alguna falencia en el foro por ahí desconocimiento o porque no son temas amables al público en general. Entonces, sin más, vamos a empezar. Cuando uno habla de el impacto de la tecnología o de las nuevas tecnologías en nuestra profesión, muchos han descubierto un nuevo mundo cuando apareció a principios de este año fuertemente mediatizado el tema del chat GPT. No sabemos ni siquiera lo que es la inteligencia artificial. Para aquel que no lo sabe, rápidamente y en conceptos muy gruesos, se trata de simular a través de cálculos complejos, a través de algoritmos muy complejos, simular el pensamiento humano. La inteligencia artificial se puede dividir en débil o fuerte. Débil es aquella inteligencia artificial que procura brindar respuestas concretas en un marco muy específico y de manera de tal interactuar a lo mejor con un humano a través de un chatbot, por ejemplo, pero al mismo tiempo aprende de su entorno, pero para una tarea muy específica, mientras que la inteligencia artificial fuerte es aquella que pretende tener conciencia de todo un entorno, de un amplio espectro digamos, de un prisma mucho más grande, y al mismo tiempo pretende aprender de manera tal de brindar respuestas como si se tratase de un humano. Entonces estamos en esa transición desde esa inteligencia artificial débil a esa fuerte. Para aquellos que hemos usado el chat GPT en los últimos tiempos, o la competencia que es Bard, que es de Google, hemos visto que ese chat tiene muchos usos. ¿Y cómo lo podemos aplicar en nuestra profesión? A ver, copiamos, pegamos un texto y lo adaptamos a un lenguaje a lo mejor más académico o a un lenguaje más jurídico, o al mismo tiempo bajamos una sentencia al un lenguaje más plano, más llano, podemos hacer un resumen de un libro y demás. Pero tengan presente que esta inteligencia artificial que nosotros estamos utilizando tiene sus limitaciones. Me pasó el otro día en una clase cuando un alumno me entrega un paper y empezó en un momento uno se pone a leer y dice, como habéis visto, claro, claramente uno se da cuenta que eso está hecho por inteligencia artificial. Lo llamo, ¿usted es español, alumno? No. Entonces, ¿por qué me pone habéis visto? Claramente este muchacho no entendió cómo funciona y cómo uno puede detectar también las falencias del chat GPT. Otra cuestión es que nosotros estamos viendo que la inteligencia artificial se basa en la recopilación de datos, una recopilación de datos que está claramente incompleta a esta altura. De hecho, cuando salió masivamente OpenAI, que es el que nos brinda este servicio, este soporte, los datos los tenía recopilados hasta, si no me equivoco, septiembre de 2020. Por lo tanto, muchas de las cuestiones muy actuales no estaban recopiladas y no brindaba información al respecto de ese chat. Nosotros nos encontramos entonces con mucha creatividad también de esta inteligencia artificial. Creatividad en el sentido de que no sabemos de dónde sacan las respuestas. ¿Por qué no sabemos de dónde sacan las respuestas? Porque se trata de una recopilación de datos que se genera, o sea, la máquina va aprendiendo, lo que se llama machine learning. La máquina va aprendiendo, la inteligencia artificial va aprendiendo de datos que recopila, pero los recopila desde los datos que los propios humanos digamos, han indexado de alguna manera. Hay datos que no están indexados y hay datos que no pueden ser recopilados, o hay datos que están incompletos. Y por supuesto eso nos lleva a lo que se llama el sesgo algorítmico. Para aquel que no sabe lo que es el sesgo algorítmico,
A ver, es aquella parcialidad, aquella subjetividad, si le podemos llamar, que adquiere un algoritmo porque recopila datos imperfectos que vienen de la humanidad, que es discriminadora, que es subjetiva, que tiene estos problemas. Por lo tanto, nos encontramos que la aplicación de la inteligencia artificial directamente a nuestras áreas sociales es mucho más difícil que una área de ciencia dura. A ese punto queríamos llegar. ¿Por qué? Porque el sesgo reproduce los prejuicios del humano. El sesgo algorítmico reproduce los prejuicios del humano, reproduce los perfiles, y entonces cuando lo pretendemos aplicar, por ejemplo, a herramientas jurídicas, nos encontramos con problemas a la hora de perfilamientos, a lo mejor de un banco para otorgar créditos, o en la tipificación de condenas, o en las ejecuciones. Nos encontramos entonces con muchos de estos problemas que aún no los hemos solucionado para que estas herramientas sean masivas. Claramente, entonces depende de la calidad de datos que nosotros utilicemos para entrenar a ese algoritmo, que es el que nos va a dar las respuestas. Por lo tanto, nosotros, no sé si alguno ha probado, puede encontrarse con autores inventados, con leyes que no existen. Si uno le ha preguntado al GPT, yo lo hice para este encuentro, no me va a alcanzar el tiempo, pero hice algunas capturas que la verdad que son realmente irrisorias. Nos hemos encontrado con autores que no existen, con leyes que no existen, con prestaciones que no existen. Por lo tanto, estamos bastante lejos en nuestra materia todavía, pero esta tecnología se nos viene encima y la tenemos incorporada de todas maneras, aunque sea en una transición de la inteligencia artificial débil a la fuerte. Estamos en algún punto intermedio. Al mismo tiempo, esta inteligencia artificial nos va a servir para que todos quedemos en algún punto inmersos en lo que se llama el metaverso. ¿Qué es el metaverso? El metaverso es un mundo simulado, un entorno virtual, donde se pretende que las personas intercambien servicios o, digamos, brinden servicios o tengan experiencias en un entorno totalmente simulado. Pero bueno, el metaverso, que parece algo tan novedoso y tan futurista, me van a permitir una digresión, es un concepto que viene desde hace mucho. La tecnología se viene trabajando desde hace décadas. Es más, lo que es el entorno virtual, la realidad virtual, ya empezó en los 90 a difundirse. Yo les digo, vamos a ver una digresión. Para que ustedes vean lo viejo que es este concepto, aquellos que tenemos algunos añitos más, los cuarentones que estamos por aquí o más, se van a acordar de un video de Aerosmith, una banda, una canción que se llama Amazing, lo pueden googlear, van a ver que así nos encontramos con un muchacho que crea un avatar de sí mismo, crea el avatar de la chica que le gusta y hacen un intercambio que incluso cuando uno presta mucha atención, hasta esos avatares mantienen relaciones entre sí. Eso es el metaverso, pero nosotros lo tenemos que adaptar hacia el futuro, hacia la parte legal. Yo no me imagino una UDAI en el metaverso donde nos atienda un iniciador y donde nosotros discutamos con nuestro propio avatar, con un iniciador a la hora de iniciar las prestaciones. Fíjense lo que pasa en la realidad, discutimos. ¿Qué pasa si nosotros discutimos con alguien en la realidad? Podemos tener sanciones disciplinarias, penales, etc. ¿Podemos llevar esa discusión y esa discusión puede salirse de madres en el metaverso? ¿Qué consecuencias legales puede tener eso? Si yo difamo al iniciador virtual de esa UDAI, estoy generando un daño reputacional, estoy generando algún daño al honor, estoy generando algún daño si yo físicamente en ese universo paralelo le tiro la computadora con la que virtualmente me está atendiendo. Todas esas cuestiones son interesantes para entender que no estamos ni tan lejos ni tan cerca de este entorno. Al mismo tiempo nos encontramos con que estamos a través de una plataforma virtual como la actual, que nos permite tener hasta ahora estas experiencias a distancia. ¿Cuál es la necesidad que nos va a llevar o impulsar ese cambio cultural para pasar de un Zoom como este a un metaverso? Todavía no le hemos encontrado ni el rédito económico ni el rédito práctico, pero vamos hacia ese lugar. Pero pensemos también qué pasa en la realidad. Nosotros tenemos algunos organismos de seguridad social que han bajado la persiana literalmente. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Córdoba, literalmente en la pandemia bajó la persiana y no la volvió a abrir nunca jamás. No existe la atención al público, no existe atención humana. Entonces esto nos provoca, digamos, a nosotros los abogados nos viene bárbaro, porque para aquel que no es de Córdoba, cuando yo le cuento que un reconocimiento de servicio lo hago con 3 clics en 5 minutos, no lo pueden creer. Eso es lo bueno. Yo tengo una jubilación otorgada y el cobro en 45 días. Tengo una respuesta, una vista de expediente, un expediente digital todo el tiempo digitalizado y las vistas en 15 días, un reajuste resuelto en 35 días. Eso es lo bueno.
Pero lo malo es la deshumanización. Nosotros hoy en Córdoba tenemos lo que se llama Ciudadano Digital, que es un paralelo a lo que es Mi Argentina o lo que es trámites a distancia. Funciona más o menos de la misma manera, pero el tema es que todo se canaliza por ahí y no existe más la atención humana. Por lo tanto, existe gente que ha quedado fuera, excluida aún de estas prestaciones. De hecho, ayer me pasó que me encontré con una señora, no muy avanzada de edad, pero dice, yo no tengo computadora, no sé lo que es el ciudadano digital, no tengo ciudadano digital y no pudo hacer el trámite porque tenía que jubilarse por ANSES y le pedían un récord de la provincia porque había sido docente en la provincia. O sea que el docente se supone que tiene cierto nivel intelectual que puede acceder a este tipo de cuestiones. Pero aún así nos encontramos con estas trabas. ¿Qué otra cuestión nosotros vemos? Cuando los profesionales tienen que adaptarse a estas tecnologías, la verdad que por lo menos los abogados tienen ciertas limitaciones, tenemos ciertas limitaciones. Por ahí tenemos celulares de alta gama, pero no sabemos mandar un archivo embebido, no sabemos programar un mail. Yo me pongo a hacer un correo electrónico a las 5 de la mañana y lo tengo que programar para que al receptor le llegue en horario hábil, no lo puedo mandar a las 5 de la mañana, eso no lo saben hacer los colegas del celular. Bueno, cosas muy elementales. Entonces tenemos a nuestra disposición, nosotros estamos en un punto donde tenemos a nuestra disposición las más altas tecnologías, pero no las sabemos utilizar. A ver, para que ustedes tengan un paralelismo, días atrás salió una nota muy importante en una revista de difusión que decía que hoy un celular moderno de gama media o alta tiene más poder de cómputo que el que tenía el módulo lunar del Apolo 13, que llegó a la Luna. Entonces, para que ustedes sepan el poder que tienen en sus manos, que no lo sabemos utilizar. De eso se trata. ¿Y cuál sería, digamos, el rol? ¿Qué es lo que tienen que hacer los abogados frente a estas nuevas tecnologías? Primero, claramente adaptarse, primero, claramente capacitarse, entender, no negarse, pero al mismo tiempo, nosotros estamos ante un nuevo mundo de oportunidades. Nosotros somos muchos abogados, competimos por el mismo mercado, llamémosle, si lo queremos ver en términos comerciales, pero las oportunidades están allí para aquel que las sepa encontrar en este ámbito que se vive. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Aquel que hace un análisis de los datos en base a estas herramientas puede detectar patrones. En base a esos patrones puede tomar decisiones estratégicas desde el punto de vista legal, puede detectar tendencias y allí va a encontrar las oportunidades. Nosotros vamos a ver, más allá de las oportunidades académicas que podemos encontrar en cuál es la naturaleza jurídica de un token no fungible, o las oportunidades de negocio o de marketing, cuando decimos somos el primer estudio jurídico en el metaverso. Tenemos oportunidades de todo tipo. Entonces, de eso se trata. ¿Y cuál es el rol que deben adquirir los colegios profesionales? Los colegios profesionales también vienen muy atrás. El rol debe ser, primero, el acompañamiento, segundo, la capacitación permanente y tercero, poner a disposición de los colegas todas las herramientas modernas, es más, ir un paso adelante. Nos pasaba días atrás en unas jornadas que organizamos en un colegio que había una computadora que tenía el software atrasado, no bajaba los PDF, los PowerPoint para compartirlos en pantalla, no puede suceder que un colegio de abogados tenga una tecnología desfasada porque ese colegio de abogados debe darle las herramientas a sus matriculados para que estén un paso adelante. Bueno, todas estas cuestiones tienen un poquito que ver. Rápidamente, yo no los quiero aburrir, yo sé que esto no es un tema netamente de seguridad social, pero no me puedo olvidar de dar algunos conceptos muy básicos, muy gruesos y muy burdos, simplemente para dejarles la inquietud y pasar a temas que seguramente les interesa más a todos ustedes. Estas palabras, aquel que no ha escuchado ninguno de estos conceptos que están aquí en pantalla, esa persona tiene que empezar a capacitarse desde ayer en la materia. Si por lo menos registran que existen estas palabras, claramente nos vamos a encontrar con gente que está interesada en la materia. ¿Qué es el blockchain? El blockchain es un sistema que es una cadena de datos, significa. Son bloques que están descentralizados, de manera tal que a través de una encriptación permiten una seguridad y una inmovilidad en el tratamiento de los datos, lo que permite su inalterabilidad. Esto es muy importante porque nos sirve la tecnología de cadena de bloques. ¿Para qué? Para la firma digital, para los tokens no fungibles, para los contratos inteligentes, para un montón de cuestiones. Es la tecnología base actual y del futuro. A todo esto y entre paréntesis, ¿cuántos de nosotros aquí tienen ya firma digital? Si nosotros no tenemos firma digital, no podremos operar en el metaverso, no podemos operar en ningún ámbito virtual. Entonces, ahí ya tenemos la primera falencia. Algunos colegios de abogados brindan este servicio para que sus matriculados, a través del colegio de abogados, fácilmente accedan a la firma digital, pero otros no, y ese es el desafío.
El Big Data es lo que les quería comentar hace un rato. Si nosotros hacemos un análisis correcto de los datos y si procesamos gran cantidad de datos, podemos claramente tomar esas decisiones correctas en un mundo que se viene cada vez más difícil, cada vez más complejo y que nos exige cada vez más capacitación. Nosotros, el mundo que viene nos exige no tanto estar en la tarea repetitiva, en la tarea, estructurada. Eso lo va a hacer toda la inteligencia artificial. Lo que está en peligro hoy es ese tipo de tareas. Aquel que es creativo, que va hacia la innovación, es el que va a sobrevivir. Pero entiéndase bien, la creatividad no tiene que ver con hacer un dibujo, por ejemplo, un diseñador gráfico, porque precisamente esa tarea la va a reemplazar la inteligencia artificial. Estamos hablando, en el ámbito jurídico, que es donde a nosotros nos importa, la creatividad tiene que venir de la mano de la empatía hacia las necesidades del cliente, de la comprensión de las particularidades psicológicas y en todo caso emocionales del cliente, sin ser psicólogos, sin ser sociólogos. Pero tenemos que entender que muchas veces el objetivo de nuestro cliente pasa no tanto por lo jurídico, sino por los efectos extrajurídicos que puede tener una acción determinada. Por ejemplo, en ámbitos políticos, a mí no me interesa a lo mejor ganar un juicio, yo hago una denuncia, promuevo una acción de manera tal de generar presión mediática sobre tal funcionario para provocar su renuncia. Yo el objetivo lo obtengo aun cuando la acción no prospere. Lo mismo en el caso de un jubilado. Si yo tengo un empleado público que le faltan 2 años para jubilarse, lo van a amenazar con sancionar, le abren un sumario. Si yo ese sumario lo trabo, lo obstaculizo con todos los recursos a mi alcance, yo consigo para el jubilado, consigo un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? A lo mejor a través de una cautelar, se mantenga el statu quo, siga en el cargo hasta que cumpla los 65 años y se jubile. No me interesa si es culpable o no es culpable, si el procedimiento pudiera concluir o no en una sanción. Aun cuando concluya después que se ha jubilado, concluya con una sanción, el objetivo se cumplió porque el empleado no perdió nunca su ingreso hasta que se jubiló. Entonces, de eso se trata. La creatividad también tiene que ver con la interpretación de las normas. Entonces, entiéndase bien que aquel que sea creativo, que sea innovador, que detecte una oportunidad, es el profesional que va a sobrevivir en este mundo extraño que nos espera. No aquel que simplemente se pone a repetir tareas que lo van a reemplazar en la inteligencia artificial. Por lo tanto, en nuestra materia nosotros nos encontramos con que las pruebas pilotos, los experimentos en la materia son muy acotados, ejecuciones de sentencia, declaratorias de herederos y no mucho más, siempre con intervención humana. En la seguridad social nosotros tenemos que tener presente que las jubilaciones sí se podrían hacer así. Nosotros podríamos hacer, hoy hacemos todo a través de los sistemas de cálculo, que puede ser Blucor, Jauregui, Moreno. Bueno, eso es tecnología aplicada a nuestro ejercicio profesional. Una jubilación hoy se podría calcular de esa manera y podría eliminarse claramente nuestra intermediación. Claramente nosotros tenemos unas normas que son ininteligibles entre sí, que no hay 3 inteligencias artificiales que las puedan entender en nuestra materia. Ahí es donde nosotros tenemos esa gran ventaja, ¿no es cierto? Bueno, esto entonces yo los quiero dejar para, esos materiales se los puedo acercar a aquel que lo pida, si no lo consigue en la página mía. Básicamente hay un tema que a mí me interesa. Hay low-code programming, significa que un abogado puede sentarse a programar sin necesidad de conocimiento de computadoras, simplemente tiene que tener una idea y tiene que llevarla a la práctica. No es tan difícil como parece. ¿Dónde están los desafíos jurídicos de la tecnología? Bueno, primero, como dijimos hace un rato, el costo de implementar una tecnología es claramente siempre una barrera. La capacitación también es una barrera y muchas veces es un prejuicio, es un bloque, ¿no? Me bloqueo ante lo nuevo y por lo tanto no me capacito y sigo en la misma. Pero desde el punto de vista jurídico, tengan presente que tenemos muchísimos desafíos. Desafíos desde el punto de vista ético. Por ejemplo, en el consentimiento informado, cuando utilizamos alguna práctica médica a través de una interfaz cerebro-computadora. Los aspectos sociales a considerar del impacto de una tecnología. Tenemos que hablar de protección de datos, privacidad, intimidad. ¿Qué pasa con el ciberdelito, el cibercrimen? Todo lo que ocurra fuera del ámbito terrenal para ocurrir en lo virtual. La responsabilidad civil, la atribución de responsabilidad en el metaverso. ¿Qué pasa con la protección de los derechos del autor? ¿Qué pasa con la protección de los derechos del consumidor? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de una criptomoneda? Si es un activo o no es un activo, si es una moneda o no es una moneda, ¿tributa o no tributa? ¿Cuál es la competencia cuando yo tengo que demandar a otra persona porque cometió un acto reprochable jurídicamente en el metaverso? Bueno, todas estas cuestiones y muchos más
son las que nosotros tenemos que enfrentar en la tecnología. Por lo tanto, esto tengan presente que les hice un panorama muy amplio, muy rápido y muy grueso de todos los temas, pero créanme que es apasionante. Ahora, ya llegando un poquito ya a nuestra materia, el futuro lo vamos a ver también de la demografía, porque la demografía nos empuja a cambios. Nosotros estamos en un punto donde se nos acerca el fin del bono demográfico. El bono demográfico es aquel punto en el cual la población de un país tiene cierto excedente de personas jóvenes, por llamarlo de una manera, de manera tal que se permita el desarrollo. Hoy el bono demográfico se está acabando en países como Japón, claro, se ha acabado en países como Japón, se está acabando en Europa y seguimos nosotros. Bueno, Argentina se va a terminar aproximadamente en el año 2050, de aquí a tan solo 25 años. ¿Qué significa eso? El bono demográfico implica que nosotros tenemos una baja tasa de dependencia, es decir, en nuestra pirámide demográfica tenemos menos gente dependiente, es decir, los niños y las personas mayores. Cuando se nos acabe ese bono demográfico, vamos a entender que tenemos una mayor cantidad proporcional de personas que dependen de los demás. Y esto lo vemos claramente aquí. En 1953, nuestra pirámide demográfica, con 18 millones de personas, era el 4% de la población, era mayor de 65 años de edad. La población económicamente activa, ustedes ven muy bien, una pirámide con una base muy ancha. Mucha gente en edad de trabajar, mucha gente en edad de producir, y por lo tanto, mucha gente en edad de contribuir a los sistemas de seguridad social. Cuando vamos avanzando y llegamos al día de hoy, vemos que esa pirámide se está convirtiendo, se ha enangostado en la base, se ha hecho más alta, porque tenemos más gente que vive más años, y ahora estamos viendo que tenemos solamente el 11% ahora el 11% de la población es mayor de 65 años de edad. Por lo tanto, tenemos cada vez más presión de esta demografía encima, y lo vemos cuando vamos hacia el futuro. A tan solo 20 años de distancia, todavía muchos de nosotros ni siquiera nos vamos a ver jubilados, y vamos a encontrarnos con esta pirámide demográfica. Ya dejó de ser un cilindro, pasa a tener una base muy, muy angosta, y una cúspide muy, muy alta con un 16,5% de la población mayor de 65 años de edad. Esto claramente va a incidir en nuestra materia ineludiblemente. Lo estamos viendo en Europa cuando el año pasado, este mismo año, se produjo un cambio en la edad jubilatoria, pero en ellos la edad jubilatoria no fue tan gravosa, porque pasaron de 62 a 64 años de edad, si no me equivoco. El problema es que ellos pasaron a 44 años de aporte, o 42 o 44 años de aporte para tomar la jubilación máxima. ¿Por qué? Porque la presión que vienen ejerciendo esta demografía en los sistemas de seguridad social es insostenible. La presión viene dada por una necesidad, primero, de mayor cantidad de casos, de contingencias cubiertas, y segundo, al haber cada vez más cantidad de gente recibiendo este tipo de prestaciones, vamos a encontrarnos con la necesidad de mejores prestaciones, no solo más en cantidad, sino mejores. Nosotros lo estamos viendo con China. China tuvo hasta el año 2014, tuvo la política del hijo único. Para aquel que no lo sepan, durante los años, creo que fue 60, establecieron la política del hijo único, porque ellos entendían que tenían una población demasiado grande, que no la podían mantener, tenían demasiada gente en estado activo, y por lo tanto fueron a la política del hijo único. Pero se dieron cuenta hoy que esa política les resulta desastrosa, porque hoy ya no tienen, pensando a 20 años, ¿no? Ellos ya no tienen ese bono demográfico, no saben cómo van a hacer para mantener a toda esa clase pasiva que van a tener de manera gigantesca en ese país. Bueno, nosotros estamos viendo cómo ellos por lo menos toman decisiones a 20 o a 30 años de distancia. Nosotros no somos capaces de tomar en nuestro país decisiones a 2 años. No somos capaces de adoptar una política de Estado. Después la política de Estado podrá fallar o no, pero por lo menos tenemos algún tipo de estabilidad o de certidumbre jurídica que en nuestro país no se ve. Entonces vamos a encontrarnos con presiones de sostenimiento a estos regímenes, lo estamos viendo todo el tiempo. Tenemos una tensión dialéctica permanente entre los recursos que son finitos y las necesidades que son infinitas. Entonces claramente eso lleva a algún tipo de ajustes en la edad jubilatoria, nos va a llevar a lo que estamos viendo también en algunos lugares, las pensiones temporales. Ya no es posible pensar en que una persona que enviuda joven goce de una pensión por viudez todo el resto de su vida, cuando esta persona podría vivir hasta los 90 años de edad. Es más, piensen hoy que una persona al nacer en Argentina, una mujer tiene algo así como 80 años de edad de expectativa de vida, pero en los próximos 20 años probablemente esa expectativa de vida crezca.
Una persona de nivel ABC1 probablemente viva hasta los 90 años de edad, 95 años de edad, en un futuro inmediato de manera regular. Por lo tanto, habrá trabajado 30 y habrá gozado de una jubilación por lo menos otros 35 años. ¿Es eso sostenible? Y claramente no. Vamos a ver hacia dónde nos empuja todo esto, pero claramente esto es un disparador de todas estas cuestiones. Y otra cosa que se menciona es ajustar las pensiones por, digamos, en su monto. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en la ley provincial de Córdoba, se han reducido las pensiones en un 20% para todo aquel que tenga doble beneficio. Bueno, esto claramente es algo que también se viene. Bueno, y por último, ya dijimos que íbamos a hacer 3 ejes, el futuro, bueno, la litigiosidad. O sea que este es el tema por ahí que les importa a todos. Estamos viendo claramente la movilidad es deficiente en la materia jubilatoria. Acá estamos viendo qué es lo que ha sido este último año, los índices aplicables. El índice general de 27.609 y después a la derecha de la pantalla están viendo los regímenes especiales. Índice luz y fuerza, índice docentes. La particularidad del índice de investigadores es que no tiene un índice propio, entonces se basa en la fórmula de movilidad general. Por lo tanto, están viendo los números en las dos columnas, o simplemente los desagregué para una mayor claridad. Pero entonces fíjense cómo han crecido en el acumulado de manera diferente. Una jubilación general ha crecido 110%, una jubilación de un docente universitario 148% de manera interanual. O sea, con relación a diciembre del año pasado, para diciembre de este año habrán crecido de valores tan disímiles. ¿Y qué ocurre con el contexto? Bueno, estas son las variables. Nosotros acá hicimos un corte con distintas variables de contenido social. Hemos comparado las jubilaciones, acá hemos agrupado general e investigadores en una sola columna, porque es lo mismo. Luz y fuerza lo dejamos afuera y dejamos docentes y universitarios, para que tengamos un paralelismo. Con otros indicadores sociales, la inflación en el medio, y tenemos alquiler y canasta básica, salario mínimo vital y móvil, RIPTE, que refleja salarios, y el índice de salarios del INDEC. Esto también es una variación interanual. En color amarillo, ustedes están viendo la última medición disponible de cada uno de estos indicadores. En el color rojo están viendo el último mes que nos permite una comparación lineal porque es la última medición de todos ellos. Entonces, tomemos el mes de septiembre, que es el que tenemos disponible con todos los índices. ¿Cómo han evolucionado nuestras jubilaciones en relación con la inflación? Veamos, inflación 138% anual, interanual medido a septiembre. Jubilaciones de régimen general 101, han perdido 37 puntos en un solo año. Lo veamos con los docentes, han perdido 30, los universitarios han perdido, perdón, 8 de los docentes, los universitarios han perdido 18. ¿Qué pasa con los alquileres? ¿Qué pasa con la canasta básica? Las jubilaciones, fíjense, crecieron 101 la jubilación general, pero la canasta básica subió 149 en el mismo periodo. Entonces esto nos lleva a decirnos, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Dónde están las distorsiones que nos llevan a estos números catastróficos realmente? Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la relación que existe hoy entre una jubilación mínima y una máxima? Vamos a ver en este siglo, ¿qué es lo que ha sucedido? En noviembre de 2001, antes de la crisis, mientras todavía estamos en el 1.1, aquellos que son más jóvenes no saben, no lo pueden creer que nosotros hablamos del 1.1, en ese momento, una jubilación máxima representaba 13 veces lo que representa hoy, lo que representaba una jubilación mínima. Ahí tienen el ratio en la columna en amarillo. Una jubilación máxima representaba 13 veces la jubilación mínima. Vamos a la última, vamos a diciembre de 2023. La ratio es de 6,73. Es decir, hoy una jubilación máxima representa 6 veces la jubilación mínima. Claramente se ha reducido la brecha, es lo que se produce el achatamiento de las jubilaciones. Pero nosotros vemos ahí otras cuestiones que son interesantes. ¿Qué pasa con las jubilaciones y los bonos de refuerzo? Nosotros desde agosto del año pasado, si no me equivoco, son 14 o 15 meses corridos de bonos de refuerzo previsional. ¿Qué significa esto? Que seguimos achatando la pirámide de las jubilaciones. Entonces, si nosotros hacemos la ratio, considerando la jubilación mínima, con los bonos, con los complementos a la jubilación mínima del 125 bis, es decir, aquella jubilación que tiene el 82% móvil como garantía del salario mínimo vital y móvil, nos encontramos con una ratio que se va hasta 3,89. Una jubilación máxima no puede representar 3,89 veces una jubilación mínima, cuando en el origen estamos hablando de 13. Realmente acá nos encontramos con muchísimas de estas falencias. ¿Qué hicimos acá? Hicimos un simulador. Nosotros estamos simulando acá cómo hubiera sido el aumento de un jubilado que en agosto de 2022
no recibía bonos y no recibe hasta el día de hoy bonos. ¿Por qué? Porque está por encima del umbral mínimo. Entonces tomamos acá, por ejemplo, un haber bruto de 215.000 pesos de agosto de 2022, hoy debería estar cobrando 713.000 pesos. Tenemos una diferencia de 212.000 pesos en relación a los 501.000 pesos que está cobrando hoy. Pero veamos lo siguiente. Aquí al costadito, ustedes están viendo la incidencia de la escala de deducción del artículo 9 de la ley 24.463. O sea que aquí tenemos un descuento porque el tope, el haber jubilatorio máximo, que hoy está en 588.000 pesos y se va a 700 y pico mil ahora en diciembre, implica que los beneficiarios de regímenes especiales también se ven afectados por la deficiente movilidad jubilatoria. Porque este cuadro que ustedes están viendo es para la jubilación del régimen general, cómo debería haber sido el haber jubilatorio. Pero de este otro lado vemos el tope del artículo 9. Significa que si el tope está bajo, también nos van a recortar por las jubilaciones por abajo, porque el tope, el artículo 9, se rige también por la ley de movilidad general. Si nosotros entonces aplicamos la misma lógica, deberíamos también ver qué pasa con el tope. Pero aquí en el cuadro lo tengo desglosado. Vamos a ver el tope más adelante. ¿Pero qué significa entonces? Para los regímenes especiales pueden cobrar por encima de ese tope, aplicando la escala de deducción del artículo 9 de la ley 24.463, y por lo tanto tendrían esa deducción que ustedes están viendo ahí abajo. Se le descontaría, en el caso del ejemplo, a este trabajador sobre los 713.000 pesos, se le descuenta 18.818 y por lo tanto tendría un neto antes de obra social de 695.000 pesos contra los 501.000 que cobra actualmente. O sea que de todos modos tiene una diferencia brutal en un caso y otro. ¿Qué pasa con las jubilaciones más altas? A ver, un investigador científico, un docente universitario titular de dedicación exclusiva, un diplomático o alguien con algún cargo de autoridad universitario, un decano y demás, en agosto de 2022 cobraba 480.000 pesos. Hoy está cobrando 1.118.000 pesos, pero debería estar cobrando sin tope 1.592.000 o con tope 1.441.000. Fíjense la diferencia. Nosotros tenemos ahí porcentual. La jubilación en ese rango aumentó 133% de punta a punta y debería haber aumentado, si hubiéramos incluido los bonos, 231,67%. 131 por 67%. La verdad, una locura. Pero también tenemos que ver el tope. ¿Qué pasa con el haber máximo? Como dijimos, está anclado en la pauta de movilidad general. Y por lo tanto, lo podemos valorizar. Acá tengo distintos escenarios. Yo no sé si estoy bien con el tiempo o tengo algunos minutitos más para explayarme. 2 minutos, Aníbal. Si necesitas más podemos extendernos, pero serían 2 minutos. No, vamos a respetar a los demás el tiempo de Gracias. todos, por supuesto, pero yo les dejo aquí un poquito de material. Acá tengo distintos escenarios, como estamos valorizando el tope, esto ya más o menos lo conocen, aquellos que me han visto alguna vez ya tienen el material disponible. Aquí lo proyecto para diciembre, cuánto va a ser el tope y cuánto debería ser en distintos escenarios. Si nosotros impugnamos solo lo valorizamos o si impugnamos los empalmes de las distintas fórmulas jubilatorias. Más adelante yo les dejo aquí una comparación de la jubilación con el dólar. En el 2001, una jubilación mínima equivalía a $150. Hoy, a valor blue, equivale, al valor de ayer, no sé cuánto cerró hoy, a $90. La jubilación máxima, en tanto, equivalía a $1.961 en el 2001. Hoy, son $600 al blue. Entonces tenemos, desde donde lo miremos, tenemos un deterioro de las jubilaciones tremendo. Por último, y esto me lleva a preguntarme, ¿es posible actualizar las jubilaciones, los reajustes, los retroactivos judiciales a través de una moneda fuerte que sea nacional? Tenemos una variable que podemos empezar a considerar, que es el argentino oro. ¿Qué es el argentino oro? Para aquel que no sabe, es una moneda fuerte, de curso legal, una moneda argentina, que se utiliza mucho en el derecho de la navegación, en el derecho aeronáutico, y que nosotros podemos utilizar de valor de referencia, porque se publica trimestralmente su cotización en el Banco Central de la República Argentina. Entonces, aquí yo les traje 3 escenarios. En el 2003, noviembre de 2003, hace 20 años atrás, una jubilación máxima, 1.961 pesos, equivalía a 260 argentinos oro. Si nosotros actualizásemos conforme a la cotización de ese argentino oro, la jubilación máxima hoy tendría que estar en 861.000 pesos. O sea que tenemos una diferencia de 273.000 pesos con el valor actual a noviembre, es decir, los 588.000. Partimos de otras bases y hacemos el mismo escenario. Entonces, esto yo les dejo aquí como inquietud. Este es el futuro de la seguridad social. No lo sé, pero por lo menos espero haberles despertado la curiosidad.
Muchas gracias y quedo a disposición para consultas y el material me lo pueden pedir o lo buscan en la página de Internet. Bueno, Aníbal, agradecerte, siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias siempre por tu generosidad, tu claridad y bueno, llenarnos de preguntas. Y sin más preámbulo, presento a la siguiente disertante.